De nuevo en los Highlands asistimos a una compensación. Tras los saludos preceptivos, las dos tribus se sientan una frente a la otra a cada lado de la explanada. Los de la izquierda son los que tienen que compensar a los otros. Uno de ellos mató a un hombre de la otra tribu y ahora van a discutir el pago que tienen que hacer a sus familiares. Cada grupo lleva su propio intérprete que entiende el idioma de la otra tribu, o el pidgin, un idioma criollo común que cada día lo habla más gente. Es la única manera de entenderse entre las 800 lenguas diferentes que se hablan en PNG. Hay compensaciones a diario por todo el país. La gente asiste a ellas con hachas, machetes y arcos. Si no se llega a un acuerdo, la compensación puede terminar en una gran pelea. Cada vez hay más muertes porque en las luchas tribales los arcos y lanzas se están sustituyendo por armas de fuego. Pueden discutir durante horas, incluso días, sobre la cantidad de quinas y la cantidad de cerdos que recibirá la familia agraviada, pero al final casi siempre se llega a un acuerdo. Una importante institución para estos pueblos es el tanimet o ceremonias de cortejo. Este personaje, tocado con dos grandes alas de plumas, es el casamentero que dirigirá en todo momento los cortejos. El tanimet puede durar días o semanas. Los hombres invitan a las mujeres de otra aldea para que participen. El carácter exógamo de estos Highlander les obliga a buscar esposas fuera de su pueblo. Los matrimonios entre parientes están prohibidos. Los hombres pueden tener tantas mujeres como puedan mantener, pero ellas solo pueden tener un esposo. Las canciones hablan de lances amorosos y enumeran las obligaciones que contraerán los futuros cónyuges. Siguiendo las indicaciones del casamentero y bajo la mirada atenta de las mujeres mayores que han traído a las chicas, los hombres van cambiando de posición para cortejar a todas las mujeres. Entrecruzan las piernas y se cogen de las manos. Todos visten sus mejores galas tradicionales y se maquillan de forma provocativa. La elección tendrá que ser mutua para que sea admitida por el casamentero. Las bodas son muy sencillas. Se reúnen las dos familias y el novio paga la dote a los padres de la novia, de 15 a 30 cerdos, utensilios domésticos y algunas quinas que la novia cuelga de su vestido. Una vez hecha la entrega, los novios y los familiares de la mujer se marchan de la aldea.